Bienvenidos a la presentación del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela. Presentación denominada Constructo teórico sobre los estilos de aprendizaje apoyados en la inteligencia artificial. Los autores: Gloria Inés Arteaga Salcedo, Camilo Botina Inzandara, Lorena Lisbeth Melo Leitón y José Fernando Yela Ortega, bajo las orientaciones de la facilitadora Nelmil Barrero. Dentro de la problematización tenemos maestros sin formación, actualización, capacitación y sin competencias digitales, lo cual es una preocupación significativa en muchos sistemas educativos, especialmente en contextos de rápida transformación tecnológica y pedagógica, debido a que en ocasiones la enseñanza basada en métodos tradicionales resulta no efectiva en los contextos actuales de aprendizaje. También tenemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje desligado de la tecnología puede ser un enfoque educativo que no incorpora herramientas digitales, plataformas virtuales ni metodológicas basadas en el uso de las TIC, ocasionando serias implicaciones en la pertinencia de la educación actual. De igual manera, el crecimiento exponencial en el uso de las TIC que originan las TAC, luego las TEP, las TREC y ahora la inteligencia artificial refleja la evolución del uso de la tecnología en la educación, desde un enfoque instrumental hasta uno transformador, marcando un cambio en la educación digital. Y finalmente, el potencial para el uso de las IA en la educación por medio de laboratorios y de los celulares. El potencial de esta combinación radica en la personalización del aprendizaje, siendo práctico y experimental. Entre los objetivos tenemos como objetivo general generar un constructo teórico sobre estilos de aprendizaje apoyado de la inteligencia artificial. De igual manera, este objetivo general se desglosa en dos objetivos específicos que son: primero, identificar las características de la formación en estilos de aprendizaje usando IA, y segundo, diseñar un plan de formación en estilos de aprendizaje desde la inteligencia artificial. Tercero, referentes teóricos. Un referente es una fuente o un elemento que sirve de base, guía o inspiración para el desarrollo del presente trabajo. Puede tratarse de teorías, autores, investigaciones previas, conceptos, que ayudan a contextualizar, fundamentar y orientar el análisis del tema. Permiten al investigador establecer conexiones con trabajos existentes, identificar vacíos de conocimiento y sustentar sus propios hallazgos. Por ello, hemos tomado los siguientes referentes. Lozano, 2011, con Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento, TAC. Cabero, 2015, Tecnologías del Empoderamiento y la Participación, TEP. Murillo y Doc, 2020, Educación en línea. Marza y Cruz, 2018, Competencias digitales. Tampoa, 2025, Entornos de aprendizaje dinámicos. Díaz y Ospina, 2023, Potencial de la IA. Ortiz et al. 2023, Formación de los futuros maestros en cuanto al uso de la IA. Vega et al. 2024, Plataformas de la IA aceleran las tareas y redefinen el panorama educativo. Ruia, 2024, Las tecnologías de la IA para la toma de decisiones pedagógicas y mejorar la enseñanza. Cuarto, pentadimensionalidad. Plano ontológico. Realidad social frente a los estilos de aprendizaje influenciados por la tecnología. IA, celulares, laboratorio, STEAM. Ferrer, 2004. Plano axiológico. Valores intrínsecos de la investigación y el investigador.
de educar desde las necesidades personales, familiares y sociales. Weber, 1995. Plano epistemológico. Nuevas competencias digitales de los docentes en estilos de aprendizajes. Sandin. Continuando con la pentadimensionalidad, en el plano teleológico, la finalidad de la investigación es transformar la educación en los estilos de aprendizaje con la inteligencia artificial para contextualizar una realidad digital. En el plano metodológico, es todo lo que tiene que ver con la metodología de la investigación. Continuando con la metodología, el enfoque es cualitativo, con un paradigma interpretativo, el cual su interés está en comprender e interpretar de forma participativa la realidad. El método es fenomenológico. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. El contexto es en las instituciones educativas del sector panamericano del municipio de Taminango, Nariño, con el uso de laboratorios STEAM y celulares. Bueno, continuando con la metodología, yo les voy a compartir acerca de la validación de los instrumentos. Para esta etapa se va a realizar una consulta a expertos de título doctorado con el fin de que hagan algunas correcciones, apreciaciones y sobre todo la validación o aprobación de los instrumentos que le den soporte a esta investigación. Como técnicas e instrumentos se utilizarán encuestas, entrevistas, talleres, diferentes documentos, registros de material bibliográfico, plataformas digitales, entre otros. Y para los procedimientos o procesación de la información se tienen las siguientes etapas, que es una recolección de datos, se hará un procesamiento analítico, una validación de la información, reducción de los datos, una codificación, una caracterización de toda la información primaria, la cual a su vez será contrastada y refutada por la información secundaria. Como importantes referentes bibliográficos tenemos los siguientes, ¿no? Díaz en el 2023 nos habla de la inteligencia artificial. Lozano en el 2011 nos habla sobre las TIC y las TAC. Murillo en el 2020 nos habla sobre la incidencia del COVID-19 y las brechas que generó en la educación. Otros referentes importantes son el de Rubia, 2024, que hace referencia al impacto que tiene la inteligencia artificial en la educación. Tampoa, 2025, que destaca las competencias digitales de los docentes. Y Vega et al. En el 2024 hacen referencia al uso de las plataformas de inteligencia artificial en el contexto de la educación. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Ayala Sánchez, participante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, sede San Cristóbal. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes mi intención investigativa titulada Mejorando la comprensión lectora en contextos vulnerables desde una didáctica innovadora en básica primaria. Esta intención investigativa surge desde la realidad que se vive en el contexto
en el que se encuentran estas aulas, además desde las necesidades particulares que tienen los estudiantes. Siguiendo con esta presentación, debemos tener presente que la comprensión lectora es clave para el desarrollo tanto académico como personal. Sin embargo, en estos contextos vulnerables, los niños se enfrentan a grandes desafíos para poder comprender lo que leen. Esto dificulta su rendimiento académico, su motivación, y también nos damos cuenta que a pesar de los esfuerzos que hacen los docentes, las metodologías tradicionales no son suficientes. Es por esto que con esta investigación se pretende motivar a los estudiantes, conectarlos con su realidad y también permitirles que aprendan de manera más significativa aplicando las estrategias. Para poder llevar a cabo esta investigación, he planteado los siguientes objetivos o propósitos orientadores que van a fortalecer la comprensión de la lectura en esos estudiantes. Como meta principal o como objetivo general, diseñar estrategias lúdicas que fomenten el desarrollo de la lectura en estudiantes de segundo grado de las instituciones que se encuentran en contextos vulnerables. Para poder llegar a ese objetivo general, debo hacer como estos pasos de los objetivos específicos. En primera medida, analizar las competencias actuales que tienen los estudiantes en lectura. También identificar cuáles son sus necesidades pedagógicas para finalmente seleccionar las estrategias adecuadas y acordes al contexto. Buscando el soporte teórico, encontramos que los fundamentos de esta investigación están con autores como Vygotsky, Piaget, Freire, Brunner, la UNESCO, entre otros, quienes destacan la importancia del juego, la interacción social y el entorno del aprendizaje del estudiante. Es por eso que desde el constructivismo, autores como Piaget y Brunner destacan que el aprendizaje es más eficaz cuando parte de la experiencia activa del estudiante. En ese sentido, las estrategias didácticas no solamente serían una actividad recreativa, sino también serían un medio poderosísimo para la exploración cognitiva de los niños. Ahora bien, por su parte, Freire nos dice que debemos tener en cuenta y no debemos ignorar las condiciones en las. Seguidamente, desde una mirada integral de esta investigación, tenemos en cuenta la pentadimensión de la investigación en el plano ontológico, epistemológico, axiológico, teológico y pues metodológico. A nivel ontológico se asume que la realidad educativa es múltiple y se construye socialmente. A nivel epistemológico se parte de una postura interpretativa donde el conocimiento emerge del diálogo entre los sujetos. Axiológicamente debemos recordar pues que este estudio está comprometido con la equidad, la justicia social y sobre todo la dignidad del estudiante. Teológicamente porque busca transformar la práctica pedagógica en beneficio de esta comunidad vulnerable. Y también se aborda desde el abordaje metodológico en esta investigación se orientará bajo un paradigma cualitativo con un enfoque interpretativo sustentado en el método fenomenológico, ya que lo que se pretende es comprender el sentido que tiene la lectura y su enseñanza para quienes viven en este contexto de instituciones que se encuentran en zonas vulnerables. Ok, también debemos tener en cuenta que la institución educativa se encuentra ubicada en una zona bastante compleja, la cual está expuesta a varios problemas sociales que de una u otra manera esos problemas extrínsecos también afectan el desarrollo de los estudiantes. De ahí que se tomará como actores sociales
de esta institución, de este curso, 6 estudiantes, los cuales pues se tendrá unos criterios definidos para su elección. También se usarán como técnicas de recolección de la información, la observación, la entrevista en profundidad y el análisis documental. Y para ello se tendrá en cuenta la validez y credibilidad de los mismos a través del juicio de expertos. Cordial saludo, doctora Norelia Saturnine y estimados doctorantes. Mi nombre es Ramiro Becerra y yo les presentaré mi intención investigativa, la comprensión lectora en inglés en el contexto de educación básica secundaria, una mirada desde la dimensión pedagógica del docente. Iniciamos este recorrido con un acercamiento al problema. La lectura ha sido una herramienta esencial para la transmisión del conocimiento, el desarrollo del pensamiento y diferentes culturas. Tal como lo expresa Barkat, la lectura nace del instinto del lenguaje, de esa necesidad fundamental de comunicarnos con otros. Esta capacidad, lejos de ser un acto pasivo, es un proceso activo de interacción, análisis, interpretación e inferencia que transforma la experiencia humana y permite la transmisión de saberes entre generaciones. Ahora bien, cuando hablamos de lectura en una lengua extranjera como lo es el inglés, el proceso se hace aún más difícil. Esto implica no solo decodificar, sino comprender estructuras gramaticales, vocabulario y, sobre todo, establecer conexiones significativas entre el conocimiento previo del lector y la nueva información en una lengua extranjera. En este contexto, la comprensión lectora en inglés se convierte en una competencia esencial para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. La habilidad no solo permite el acceso a información global, sino que estimula el pensamiento crítico y la reflexión. Sin embargo, en el panorama educativo colombiano se reflejan bajos niveles de desempeño en esta competencia. Frente a esta problemática, es fundamental reconocer el papel del docente como mediador de aprendizaje. Como lo señala Vygotsky, el acompañamiento oportuno del maestro es crucial para que el estudiante avance en su desarrollo. Pero, ¿qué concepciones tienen los docentes sobre la lectura? ¿Cómo interpretan los logros y dificultades de sus estudiantes? ¿Qué estrategias pedagógicas utilizan realmente? Estas preguntas nos conducen al objeto de esta investigación, comprender la influencia de la práctica pedagógica del docente de inglés en el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de básica secundaria. Para ello se ha elegido como contexto de estudio la institución educativa Simón Bolívar, localizada en Cúcuta, norte de Santander. Y no se trata solo de observar qué hacen los docentes, sino interpretar cómo significan sus prácticas, cómo entienden el acto de leer en una lengua extranjera y cómo construyen mediaciones para favorecer este proceso en sus estudiantes. El propósito integrador de esta investigación es generar una aproximación teórica desde la dimensión pedagógica del docente y su influencia en el proceso de comprensión lectora. Para ello se plantean 4 propósitos concretos. Primero, explorar las percepciones y prácticas de los docentes en la enseñanza de la comprensión lectora en inglés. Segundo, determinar las estrategias pedagógicas que utilizan en el aula. Tercero, interpretar la mediación del docente y su incidencia en la experiencia lectora de los estudiantes. Y cuarto, analizar los factores contextuales del aula que influyen en este proceso. Desde el punto de vista filosófico, esta investigación se apoya en varios planos del conocimiento que guían su desarrollo. El plano ontológico parte de la idea de que la comprensión lectora y la práctica docente son realidades complejas, dinámicas y socialmente construidas que no pueden entenderse de forma fija o única. El plano axiológico reconoce que toda práctica educativa está atravesada por valores como el respeto, la equidad y la inclusión, los cuales son esenciales para un proceso educativo humanizador y transformador.
El plano teológico orienta la investigación hacia la finalidad de transformar prácticas pedagógicas, promoviendo el desarrollo de lectores críticos y autónomos. El plano epistemológico adopta una postura interpretativa en el que el conocimiento se construye a partir de la interacción social y la interpretación de las experiencias de los docentes. Y el plano metodológico define la manera en que se llevará a cabo la investigación, optando por un enfoque cualitativo que permita una comprensión profunda del fenómeno. En cuanto a los referentes teóricos, se consideran autores como Kodak, quien destaca la complejidad de la lectura en una segunda lengua debido a las diferencias lingüísticas y culturales. También se apoya en las ideas de Gadamer, que plantean que la comprensión es un proceso dinámico y transformador ligado a lo crucial del ser humano. Además, la visión de Chávez enfatiza la importancia de la interacción social en el aprendizaje integral, destacando que el lenguaje es una herramienta fundamental para la construcción compartida de significado. Metodológicamente, esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, interpretativo y hermenéutico, lo cual busca acceder a experiencias y significados de los docentes y atribuye a su práctica pedagógica. El método contempla varias fases, desde la recolección de datos mediante entrevistas semiestructuradas y la observación, hasta el análisis interpretativo de la información. La veracidad de esta información se hará por medio de criterios de cientificidad, los cuales son credibilidad, transferibilidad, confiabilidad y dependibilidad, con el propósito de construir conclusiones relevantes para la práctica educativa. Las técnicas seleccionadas permiten captar la voz auténtica de los docentes y comprender el contexto en el que se desarrolla la comprensión lectora en inglés. La conclusión de esta investigación pretende aportar conocimientos pedagógicos que no solo enriquezcan el ámbito pedagógico, sino que también contribuyan a la transformación de las prácticas docentes para mejorar la comprensión lectora en inglés de los estudiantes de secundaria. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos al Doctorado de las Ciencias de la Educación a través de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, República Bolivariana de Venezuela. Nuestra presentación lleva por título Hermenéusis de la influencia del contexto cultural en el desarrollo de las competencias comunicativas. El grupo conformado por Cecilia Esperanza Castillo Villarreal, Carlos Andrés Benavides Rosero, facilitadora doctora Nelmir Marrero, San Cristóbal, Venezuela, mayo del 2025. Partimos de una problematización en la cual mencionamos tres aspectos fundamentales. El proceso de enseñanza-aprendizaje del individuo tiene un carácter integrador y, por lo tanto, no se puede desligar de su entorno social y cultural. El interés de investigación se relaciona con elementos culturales, aprendizaje significativo y el desarrollo de las competencias comunicativas. El accionar desde el ámbito social a partir de un enfoque participativo se tiene que ver reflejado en el desarrollo de las competencias comunicativas que son importantes en todas las esferas del ser humano. Planteamos unos propósitos orientadores, un propósito orientador general, analizar hermenéuticamente cómo el contexto cultural contribuye al desarrollo y al fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes, a partir de las relaciones entre las experiencias culturales, los conocimientos previos y las habilidades comunicativas para propiciar una educación del y para el contexto. Propósitos orientadores específicos. Determinar cómo el contexto cultural y el aprendizaje significativo impactan en el desarrollo de las competencias comunicativas, identificando los factores culturales y educativos que facilitan la adquisición de habilidades comunicativas efectivas. Analizar cómo una educación basada en el contexto sociocultural puede promover el desarrollo de competencias comunicativas asertivas, destacando los elementos contextuales que facilitan una comunicación clara, respetuosa y efectiva. A partir de un proceso de reflexión, establecer la interacción entre el contexto cultural y las competencias comunicativas desde la hermenéutica. Y finalmente,
Identificar las implicaciones educativas de la influencia del contexto cultural en la formación de competencias comunicativas. En este orden de ideas, podemos mencionar que el aspecto cultural y el aspecto social son elementos recíprocos que no se pueden desligar del quehacer educativo de los docentes. Dentro de los referentes teóricos o los constructos teóricos tenemos la teoría del constructivismo, planteada por Jean Piaget, donde la interacción social, el contexto cultural y el proceso de aprendizaje son elementos fundamentales que ayudan a fortalecer y a desarrollar las competencias comunicativas. La teoría sociocultural de Vygotsky, donde menciona que el contexto cultural, el contexto social y las experiencias previas de los individuos permiten el desarrollo y el fortalecimiento de las competencias comunicativas y de igual manera de estructuras cognitivas. Teoría del aprendizaje situado, donde menciona o hace alusión a contextos específicos, a la interacción social, donde se pueden generar a través de diferentes escenarios de aprendizaje y que pueden propiciar el desarrollo de las competencias comunicativas. Teoría del conocimiento dialógico planteado por Freire, donde plantea que el proceso de comunicación se da a través de la interacción social. Teoría de la pedagogía crítica por Paulo Freire, donde menciona que la pedagogía crítica no únicamente significa imaginar la alfabetización como un dominio de habilidades específicas, sino como un modo de intervención, una manera de aprender y leer la palabra como base de intervenir el mundo. Teoría de la competencia comunicativa. Trajo una comprensión antropológica al lenguaje, ya que proporciona un modelo de analizar un evento comunicativo en un contexto sociocultural. La teoría del aprendizaje significativo, donde recoge elementos importantes como el contexto cultural, el contexto social, las experiencias previas de los individuos, que son elementos fundamentales para el desarrollo de las competencias comunicativas y las estructuras cognitivas. La pentadimensionalidad. Teniendo en cuenta nuestro interés de investigación, abordamos desde un plano ontológico que responde al interrogante ¿cuál es la naturaleza de la realidad social? Hablamos de realidad social teniendo en cuenta que el ser humano por naturaleza es sociable, interactúa desde un ámbito cultural y esto le permite interactuar o desarrollarse en diferentes roles. El plano axiológico responde al interrogante ¿por qué del proceso de investigación? Donde básicamente se hace alusión al reconocimiento de los valores y ese reconocimiento de los valores abarca el plano individual, el plano profesional y social del quehacer investigativo. Entonces, en este orden de ideas, hablamos de ese reconocimiento de los valores desde un ámbito cultural, ese reconocimiento de los valores desde la diversidad, ese reconocimiento de los valores desde la participación y de igual manera ese reconocimiento de los valores desde las características culturales específicas del individuo. El plano epistemológico responde entre quién y qué será el quehacer investigativo. Debe haber una participación comprometida y empática entre el sujeto y objeto de investigación. En este orden de ideas es indispensable comprender el sentido que las personas otorgan a sus acciones, a sus discursos y a sus contextos culturales. Desde el plano teleológico, responde al interrogante, ¿para qué hacer investigación? Se hace la investigación con la finalidad de ejecutar la comprensión interpretativa de la experiencia humana a través de la hermenéutica y posteriormente su proceso de interpretación y la incidencia del contexto cultural en las prácticas educativas. Y finalmente, el plano metodológico, que responde a interrogantes específicos como los siguientes: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Y dónde del quehacer investigativo? Entonces emplea procedimientos, técnicas, instrumentos y recursos que son flexibles, sensibles a la realidad y adaptables a las circunstancias. En este orden de ideas, el enfoque cualitativo utiliza técnicas como la entrevista, grupos focales,
y un método hermenéutico que nos permite generar procesos de análisis e interpretación. En resumen, nuestro interés de investigación se relaciona de la siguiente manera: paradigma investigativo, hermenéutico, interpretativo. Hacer una interpretación de la realidad social. Enfoque de investigación cualitativo. Tipo de investigación interpretativo. Diseño de investigación de campo. Contexto comunidad educativa. Técnicas que van con afinidad a la investigación o al enfoque cualitativo. La entrevista, grupo focal, observación directa. Instrumentos de investigación, guía para entrevistas, registros audiovisuales, matrices de análisis. Validez y confiabilidad, hablamos de la triangulación de la información, pero también hablamos de el criterio de expertos. Y finalmente, los referentes bibliográficos, ¿no? Entre los más importantes mencionamos a Auswell, mencionamos la Ley General de Educación, Piaget, Sánchez, Velasco, Vygotsky, elementos indispensables y fundamentales que soportan nuestra intención de investigación. Agradecerles por su atención. Muchas gracias, muy amables. Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Juliet Boada Silva, cursante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión San Cristóbal. Hoy compartiré con ustedes mi propuesta de investigación titulada La acción docente ante la relación de la comprensión lectora y la ortografía en niños de educación primaria, inscrita en la línea de investigación de formación docente. Esta investigación surge ante una problemática evidente en el contexto de la educación primaria, la disociación en el tratamiento pedagógico de la comprensión lectora y la ortografía. Frecuentemente se abordan como competencias separadas, lo que impide una enseñanza integral del lenguaje. Además, muchos docentes carecen de formación y estrategias integradas que permitan abordar ambas competencias desde una práctica coherente. Por ello, es urgente analizar la acción docente desde una mirada reflexiva que permita resignificar su rol pedagógico. A partir de esta problemática, se formula la siguiente pregunta orientadora: ¿cómo se manifiesta la acción docente ante la relación de la comprensión lectora y la ortografía en niños de educación primaria y qué elementos teóricos y pedagógicos pueden orientar estrategias efectivas para el fortalecimiento de ambas habilidades? Como propósito integrador, esta investigación busca generar una aproximación teórica sobre la acción docente ante esta relación, con el fin de identificar estrategias pedagógicas efectivas. Para ello me propongo 3 objetivos concretos: analizar las concepciones docentes sobre esta relación, determinar la acción docente actual orientada a fortalecer ambas competencias y develar los elementos teóricos que sustentan dichas acciones. La investigación se fundamenta en diversos enfoques. Desde el socioconstructivismo con Vygotsky y Brunner, se entiende el aprendizaje como una construcción social mediada por el docente. Isabel Solé aporta con la enseñanza estratégica centrada en estrategias lectoras explícitas. Ferreiro, Teberovsky y Henry nos orientan en la conciencia fonológica ortográfica. Finalmente, autores como Casani, Pams y Van Dyck, desde la didáctica de la lengua, respaldan la necesidad de enseñar la lengua en contextos comunicativos reales. Desde el plano metodológico, la investigación se sustenta en el paradigma interpretativo, que me permite comprender los significados atribuidos por los docentes a sus prácticas. Se adopta un enfoque cualitativo por su capacidad para explorar realidades educativas complejas. El método es fenomenológico hermenéutico, ideal para profundizar en la experiencia docente y comprender su accionar desde su propia perspectiva. El proceso metodológico se desarrollará en 5 fases. Primera, aproximación al campo y selección de docentes.
Segunda, recolección de información mediante entrevistas y observaciones. La tercera, el análisis temático e interpretativo. Cuarta, contrastación con la teoría. Quinta, sistematización de hallazgos y redacción del informe. Se emplearán dos técnicas cualitativas fundamentales. La primera, la entrevista semiestructurada para acceder a las concepciones de los docentes. La segunda, la observación no participante, que permitirá registrar sus prácticas en el aula. Ambos instrumentos se construirán a partir de los objetivos y la fundamentación teórica. Para garantizar la calidad del estudio se consideran los siguientes criterios del rigor propuesto por Juba y Lincoln. Credibilidad mediante triangulación de técnicas y validación por miembros. Transferibilidad proporcionando descripciones contextuales detalladas. Dependencia y confirmabilidad a través de la bitácora reflexiva y trazabilidad del proceso. Esta investigación se sustenta filosóficamente en 5 planos. El ontológico, que reconoce una realidad construida por la interacción docente-estudiante. El nociológico, el conocimiento surge desde la experiencia situada del docente. El teológico busca mejorar la práctica educativa y el aprendizaje del niño. El praxeológico orienta la reflexión y transformación de la acción docente. Axiológico está guiada por valores como equidad, responsabilidad y respeto a los saberes. Referencias claves. Entre los autores más relevantes que respaldan esta propuesta se encuentra Vygotsky, con el socioconstructivismo, Isabel Solé, estrategias lectoras, Ferreiro Teveroski, conciencia ortográfica, Casani, didáctica de la lengua, y Juba y Lincoln, el paradigma cualitativo. Para cerrar esta investigación, se aspira a potenciar prácticas docentes integradoras, articulando comprensión lectora y ortografía de forma coherente. Además, busca generar aportes teóricos y pedagógicos que sirvan como base para la formación docente, mejorando así la competencia lingüística del estudiante en educación primaria. Muchas gracias por su atención. Buen día, es un gusto y es un placer poderles compartir el día de hoy mi propuesta de investigación titulada Visión fenoménica de los docentes en las prácticas sobre el acompañamiento familiar del desarrollo integral del niño y la niña en la educación preescolar y primaria. La autora, quien les habla, Jessica Fernanda Bosiga Llanes, la tutora Norelvis Santurnini. Actualmente soy doctorando en educación en la línea de investigación de formación y desarrollo profesional de los docentes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión San Cristóbal. Vamos a continuar con el problema de investigación. La presente investigación parte de la importancia que se le da al desarrollo integral del niño y de la niña dentro de su área cognitiva, emocional y social, y su importancia o relevancia que tiene la familia, la escuela y la comunidad. A partir de ello, pues se destaca la influencia que tiene el acompañamiento familiar dentro del proceso educativo y pretende identificar cómo los docentes perciben y manejan esa participación familiar en contextos vulnerables. A su vez, buscan analizar e indagar cómo los docentes actúan como mediadores y qué hacen para enfrentar los retos que se presentan día a día en este proceso que se lleva a cabo en las instituciones educativas. Para ello se tiene como objetivo general analizar las percepciones, prácticas y desafíos que enfrentan los docentes en relación con el acompañamiento familiar y el impacto en el desarrollo del niño y de la niña. Para ello se contemplan 3 objetivos específicos. Como primera parte, identificar las concepciones. ¿Qué concepciones tienen los docentes sobre ese rol que desarrolla
la familia y cómo repercute en el proceso académico. Segundo, mapear las estrategias y actividades que implementan los docentes para incentivar y mantener esa participación activa de las familias dentro del proceso educativo de los niños y de las niñas. Y por último, analizar los factores institucionales y culturales que afectan la colaboración entre la familia y escuela, considerando que no solamente pues recae toda la responsabilidad en la institución, sino que también en la familia y en el contexto donde se desarrolla. Entonces es muy importante destacar esto. Ahora bien, en cuanto al referente teórico, sirve como respaldo para la presente investigación 5 teorías muy importantes. La primera, la teoría sociocultural de Vygotsky, en donde destaca que el niño y la niña realizan su proceso de aprendizaje considerando su entorno social, que esto influencia significativamente dentro de su proceso de aprendizaje. En la teoría del apego de Bowlby destaca que en los primeros años de vida de los niños y de las niñas se crea un vínculo afectivo que influencia significativamente en el desarrollo de las otras áreas de los niños y de las niñas. Entonces destaca ese papel tan importante, así como la teoría del procesamiento de la información de Brunner y Singler, que destacan que el niño y la niña realizan unos procesos metacognitivos que le permiten desarrollarse en un entorno social. También la teoría ecológica de Bronkenfeld, que dice que los niños o el sujeto se ve influenciado por el contexto y parte de la familia. Y por último, la teoría de Einstein, que destaca la relación entre la familia, la escuela y la comunidad. Continuando, la investigación contempla pues los 5 planos del conocimiento. Dentro del plano ontológico se destaca que esta investigación va enfocada en la docencia, ¿sí? Nuestros sujetos de investigación son los docentes y el acompañamiento que realiza en el proceso educativo la familia, ¿sí? O sea, se pretende indagar cómo es ese docente busca implementar estrategias o qué retos, qué estrategias implementan para mantener ese proceso o realizar ese proceso de mediación con las familias. En el plano epistemológico se adopta un enfoque cualitativo, interpretativo y crítico. En el plano axiológico se reconocen valores inherentes al proceso investigativo, tales como el respeto, la equidad, la inclusión y la justicia educativa. En el plano teleológico se busca mejorar la calidad educativa a través del reconocimiento de esas prácticas docentes relacionadas con la participación familiar. Y en el plano metodológico, que a continuación pues profundizaremos un poco más, sea a través de un estudio de caso múltiple con enfoque fenomenológico y análisis del discurso. Ahora bien, dentro de la metodología implementada se desarrollará a través de un paradigma interpretativo crítico, un enfoque cualitativo, un diseño de caso múltiple con enfoque fenomenológico y análisis del discurso. La población, como lo mencionaba anteriormente, van a ser los docentes de la institución, en este caso de la sede de Gabriela Mistral del Colegio Pablo Neruda, los docentes de preescolar y de básica primaria. El muestreo va a ser intencional con estos docentes. Dentro de las técnicas e instrumentos se implementarán entrevistas narrativas y semiestructuradas, grupos focales de los docentes, observaciones no participantes, se va a hacer un análisis documental del proyecto educativo institucional de esta institución y de las políticas que contemplen para esta temática, que es el acompañamiento familiar, que establece dentro de su PEI la institución educativa y qué políticas implementan o emana dentro de su manual de convivencia y dentro de su proyecto educativo institucional. Para la validez y credibilidad se realizará una triangulación metodológica y una validación por miembros. Se realizará una retroalimentación de los participantes.
Continuando las fases del procedimiento, como primera instancia se realizará el acercamiento, el contacto que se tendrá con los directivos, en este caso con la rectora y los coordinadores, y los permisos concernientes para desarrollar la investigación. En cuanto a la recolección, pues se aplicarán las técnicas que se mencionaron anteriormente. Para la sistematización se llevará a cabo a través de la codificación y categorización. El análisis se hará a través de una interpretación de los significados, se hará una devolución, que es una presentación preliminar a los docentes de los hallazgos encontrados, y por último una relación de la teoría y la discusión crítica de los hallazgos con la teoría que podamos o que respaldan esta investigación. Por último, podemos encontrar las referencias bibliográficas sobre las cuales se sirvieron como soporte teórico, y no sé si tengan alguna duda o inquietud, déjenmela saber. Recuerden que esto es una propuesta de investigación que se desarrollará en los próximos meses y que está en construcción. Muchas gracias y feliz resto de día. Cordial saludo. A continuación voy a presentar mi intención investigativa titulada Fomento del pensamiento científico en educación primaria, una aproximación teórica desde la transposición didáctica en ciencias naturales. Mi nombre es Yelisa Willes González, el de la facilitadora del Marrero. Pertenezco a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el programa Doctorado en Ciencias de la Educación. En primera medida les hablaré acerca de la problemática a estudiar. Esta problemática se centra en las dificultades que persisten en el tiempo acerca de la enseñanza de las ciencias naturales en la educación primaria, particularmente en lo que conocemos como el pensamiento científico. Pues a pesar de todos los avances metodológicos, vemos que en las escuelas muchas de esas prácticas siguen siendo centradas en lo mismo, en la memorización, en aprender contenidos teóricos. Todo eso ha limitado la comprensión y que ese conocimiento científico sea realmente aplicado de manera crítica. Ese enfoque tradicional se ve agravado también por la manera en que ocurre lo que conocemos como transposición didáctica, ya que la adaptación de ese saber científico a la escuela, al contexto escolar, suele ser muchas veces muy simplificado y tener total desconexión con la realidad, lo que hace que el estudiante no se sienta motivado a aprender y no pueda generar conocimientos significativos. Como segundo punto, les expondré los propósitos orientadores de mi trabajo. El principal tiene que ver con la generación de una aproximación teórica sobre el fomento del pensamiento científico en educación primaria, a través de la transposición didáctica en la enseñanza de las ciencias naturales. De manera específica, vamos a analizar las formas en que se realiza esa transposición didáctica. También vamos a conocer, a explorar esas experiencias y percepciones de docentes y estudiantes con referencia al tema. Y por último, vamos a proponer orientaciones pedagógicas basadas en esos hallazgos que encontramos, lo cual va a favorecer el pensamiento científico, en donde esa transposición didáctica sea de manera contextualizada, lo que le permita a los niños avanzar adecuadamente. Con referencia a la teoría de apoyo utilizada en mi trabajo, empiezo con la transposición didáctica. Allí el autor explica cómo ese conocimiento científico debe de ser adaptable para enseñarse en la escuela. Sigo con los modelos didácticos en ciencias naturales de Asensio, en donde él habla que estos ayudan a estructurar mucho mejor las clases. También incluyo el enfoque del pensamiento científico desde Millar y Osborne, que destaca habilidades como la observación, el análisis y la argumentación, las cuales son fundamentales en la construcción del pensamiento científico. Me apoyo en Dusch
para hablar de una didáctica más investigativa, en Wiener con su propuesta de indagación como estrategia central, y por último retomo el constructivismo con los aportes de Piaget, Brunner y Vygotsky, quienes resaltan el papel activo del estudiante en la construcción del conocimiento en la escuela. Ahora, acerca de la pentadimensionalidad de mi trabajo, este está abarcado en 5 dimensiones fundamentales. Ontológica. En esta parte la idea es que la realidad educativa es construida. Aquí me interesa saber cómo los docentes y estudiantes viven la enseñanza de las ciencias en su contexto. Con respecto a la epistemológica, adopto un enfoque interpretativo, donde el conocimiento surge desde el análisis de esas experiencias compartidas. Con respecto a la axiológica, valoro la diversidad de prácticas docentes y el respeto por los actores escolares, resaltando la dimensión ética de la investigación. Lo teológico, busco transformar las prácticas pedagógicas, especialmente a través de la transposición didáctica y su vínculo con el pensamiento científico. Esa relación es muy importante en mi investigación. Por último, la metodológica, la cual tiene un enfoque cualitativo y fenomenológico, en donde utilizaré entrevistas, observación y analizaré prácticas pedagógicas. Ahora, en lo que respecta al abordaje metodológico, esta investigación tendrá un enfoque cualitativo y fenomenológico. Estará centrado en comprender cómo los docentes y estudiantes viven la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel de primaria. Allí participarán docentes que enseñen entre primero y quinto, estudiantes de 8 a 11 años y directivos de instituciones educativas oficiales. Se usarán 3 técnicas principales: entrevistas a docentes, observación de clases y análisis de planeaciones y materiales didácticos relacionados. Para garantizar la validez, se aplicará triangulación, validación por los propios participantes y una descripción detallada del contexto. Con esto se buscará comprender a fondo esas prácticas pedagógicas y su relación con el pensamiento científico en el aula. Y por último, estas son las referencias utilizadas para esta investigación. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Carlos Burbano. Voy a exponer la propuesta investigativa relacionada con el doctorado, ¿sí?, en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República de Venezuela, ¿sí?, del Instituto de Mejoramiento Profesional de Magisterio Extensión de San Cristóbal. El título de esta propuesta investigativa es el siguiente: Semillas de resistencia y sabiduría, modelo educativo intercultural para la defensa del territorio y la soberanía alimentaria desde la agroecología ancestral en la escuela rural afrocolombiana. En cuanto a la problemática, hemos evidenciado que en este territorio, ¿sí?, del municipio de Policarpa, Nariño, especialmente en las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario de Sánchez, la escuela se ha visto históricamente como un espacio de imposición curricular, ¿sí?, que invisibiliza los saberes propios del territorio, las prácticas agroecológicas ancestrales y ese tejido comunitario que sostiene esa vida digna. Hemos también visto que la pérdida progresiva de este conocimiento tradicional, esa dependencia que ha habido alimentaria externa y ese deterioro de los ecosistemas ha provocado esa pérdida de la autonomía cultural, ¿sí?, y educativa y alimentaria de estas comunidades. Entonces, frente a esta situación, emerge esa necesidad urgente de reconstruir un modelo educativo intercultural que articule con la vida del territorio, ¿sí?, que recupere, ¿sí?, esos saberes vivos de la comunidad afro, promueva la soberanía alimentaria mediante procesos de agroecología ancestral y fortalezca esos sentidos de pertenencia desde esta pedagogía situada y comunitaria. Que esta propuesta se proyecta como una apuesta a la resistencia
y una apuesta también a la construcción de paz territorial. En cuanto a los objetivos, vemos que el objetivo general es diseñar, ¿sí?, un modelo educativo intercultural que desde esa agroecología ancestral y de esos saberes vivos afrodescendientes fortalezca la defensa de este territorio y la soberanía alimentaria en la escuela rural de este Consejo Comunitario de Sánchez, municipio de Policarpa. En los objetivos específicos vemos que es importante como primer objetivo recuperar y sistematizar los saberes ancestrales afrocolombianos vinculados a la agroecología, la medicina tradicional y espiritualidad y la gastronomía. Como segundo objetivo tenemos analizar los significados que estudiantes y docentes y sabedores atribuyen al territorio, la identidad cultural y el buen vivir. Como tercero tenemos implementar estrategias pedagógicas contextualizadas que integren la agroecología, el conocimiento ancestral y la ciencia escolar. Y el último objetivo específico es evaluar este impacto del modelo educativo propuesto en la formación territorial, ecológica y cultural de la comunidad educativa. Nuestros grandes referentes teóricos está la pedagogía del territorio del buen vivir de Catherine Walsh. Tenemos otro gran teórico que es Sousa Santos en la epistemología del sur. Tenemos también a agroecología y educación rural, ¿sí?, de Miguel Alteri y Clara Nichols. La investigación participativa de educación popular, que es muy importante, ¿sí?, que es Orlando Falborda, y interculturalidad crítica de Daniel Manto. Estos son nuestros grandes referentes teóricos. En cuanto a la descripción del abordaje metodológico, es muy importante esta visión, ¿sí?, desde la parte ontológica, donde vemos y concebimos al ser humano como el sujeto situado en la comunidad y que realmente está acá en el territorio y tiene esa armonía con esa naturaleza. Desde la parte epistemológica vemos la importancia que tiene la interculturalidad en esos conocimientos y que construyen ese diálogo entre los saberes ancestrales y los científicos. Desde la axiológica tenemos el verdadero valor del cuidado de la naturaleza, ¿sí? La teológica se basa en esa paz territorial que tanto se busca en estos territorios con tanta violencia, ¿sí?, que se presenta actualmente. Esa parte metodológica vemos la importancia de este enfoque, ¿sí?, de este enfoque de investigación, acción participativa, porque es el investigador el que debe incluirse en este proceso, con ese enfoque cualitativo e interpretativo centrado desde la construcción con la comunidad. Desde la descripción del abordaje metodológico, entonces tenemos nuestro paradigma y nuestro enfoque, que es el sociocrítico, ¿sí?, desde la parte cualitativa, ¿sí?, con un diseño etnográfico y un enfoque de investigación, acción participativa. Como hablamos que es un enfoque cualitativo, entonces estamos hablando que se trabaja, ¿sí?, con el contexto social y cultural, pues, de la institución educativa Sánchez, y los sujetos involucrados son los que participan activamente en las prácticas agroecológicas, en la defensa del territorio y la transmisión de sus conocimientos ancestrales. Entonces, la selección de estos participantes se basa con esos criterios de pertinencia, de experiencia, de representatividad cultural y de esa disponibilidad para la acción colaborativa, ¿sí? En cuanto a las técnicas y los instrumentos, se utilizarán las entrevistas semiestructuradas, los talleres pedagógicos, las historias de vida, los diarios de campo, que son muy importantes para recolectar información, el mapeo cultural y el análisis documental. Desde la parte de la validez y la credibilidad, entonces tenemos que es muy importante el tema de la triangulación de las fuentes, la validación comunitaria de los resultados y de esa observación participativa. Y en cuanto al procedimiento, lo vamos a hacer en diferentes etapas, en 5 etapas. La primera sería ese diagnóstico participativo, esas ideas previas, ¿sí? Segundo sería la sistematización de todos los saberes ancestrales de la comunidad. El tercero sería esa co-creación de ese modelo educativo. La cuarta sería la implementación piloto de este modelo. Y por último sería la evaluación comunitaria. Y estas son nuestras referencias de la propuesta investigativa. Muchas gracias.